Ya, buenas tardes amigos del Club de la Lectura. Vamos a leer. Estamos en el segundo libro de Comentarios Reales del Inca Garcilaso de la Vega. Dice, segundo libro de los Comentarios Reales de los Incas, en el cual se da cuenta de la idolatría de los incas y que rastrearon a nuestro Dios verdadero, que tuvieron la inmortalidad del ánima y la resurrección universal. Dice sus sacrificios ceremoniales y que para su gobierno registraban los vasallos por decurias el oficio de los decuriones, la vida y conquista de Sinchiroca, rey segundo, y las de Yoque-Yupanqui, rey tercero, y las ciencias que los incas alcanzaron. Contiene 28 capítulos. Capítulo 1, página 59. La idolatría de la segunda edad y su origen. La que llamamos segunda edad y la idolatría que en ella se usó tuvo principio de Manco Cápac Inca. Fue el primero que levantó la monarquía de los incas reyes del Perú, que reinaron por espacio de más de 400 años, aunque el padre Blas Valera dice que fueron más de 500 y cerca de 600. De Manco Cápac hemos dicho ya quién fue y de dónde vino, cómo dio principio a su imperio y la reducción que hizo de aquellos indios, sus primeros vasallos, cómo les enseñó a sembrar y criar y hacer sus casas y pueblos y las demás cosas necesarias para el sustento de la vida natural, y cómo su hermana y mujer la reina Mama Ocioguaco, enseñó a las indias a hilar y tejer y criar sus hijos y a servir sus maridos con amor y regalo y todo lo demás que una buena mujer debe tener en su casa. Asimismo, dijimos que les enseñaron la ley natural y les dieron leyes y preceptos para la vida moral, en provecho común de todos ellos, para que no se ofendiesen de sus honras y haciendas, y que juntamente les enseñaron su idolatría y mandaron que tuviesen y adorasen por principal Dios al sol, persuadiéndoles a ellos con su hermosura y resplandor. Decíales que no en balde del Pachacamac, que es el sustentador del mundo. Pachacamac es el dios principal, luego viene el dios sol, la diosa luna y todo eso. Ya existía la idea de un dios principal. Seguimos. Le había aventajado tanto sobre todas las estrellas del cielo, dándoles por criadas, sino para que lo adorasen y tuviesen por su dios. Representábales los muchos beneficios que cada día les hacía y el que últimamente les había hecho en haberles enviado sus hijos para que, sacándolos de ser brutos, les hiciesen hombres. Se pegó la hoja. Como lo habían visto por experiencia y adelante verían mucho más andando el tiempo. Por otra parte, los desengañaban de la bajeza y vileza de sus muchos dioses, diciéndoles qué esperanza podían tener las cosas tan viles para ser socorridos en sus necesidades, y qué mercedes habían recibido de aquellos animales como los recibían cada día de su padre el sol. Mirasen pues la vista, los desengañaba, que las hierbas y plantas y árboles y las demás cosas que adoraban las criaban el sol para servicio de los hombres y sustento de las bestias. Advirtiesen la diferencia que había del resplandor y hermosura del sol a la suciedad y fealdad del sapo, lagartija y escuerzo y las demás sabandijas que tenían por dioses. Sin esto mandaban que las cazasen y se las trajesen delante. Decíales que aquellas sabandijas más eran para verles asco y horror que para estimarlas y hacer caso de ellas. Por estas razones y otras tan rústica, persuadió el Inca Manco Cápac a sus primeros vasallos a que adorasen al sol y los tuviesen por su Dios. Eso de persuadir me preocupa. Los indios, convencidos por las razones del Inca y mucho más con los beneficios que les había hecho, desengañados con su propia vista, recibieron al sol por su Dios, solo sin compañía de padre ni hermano. A sus reyes tuvieron por hijos del sol, porque creyeron simplísimamente que aquel hombre y aquella mujer
que tanto había hecho por ellos eran hijos suyos venidos del cielo. Y así entonces los adoraron por divinos y después a todos sus descendientes con mucha mayor veneración interior y exterior que los gentiles antiguos, griegos y romanos adoraron a Júpiter, Venus, Marte, etc. Digo que hoy los adoran como entonces, que para nombrar alguno de sus reyes inca hacen primero grandes ostentaciones de adoración. Si se les reprenden que por qué lo hacen, pues saben que fueron hombres como ellos y no dioses, dicen que ya están desengañados de su idolatría, pero que los adoran por los muchos y grandes beneficios que de ellos recibieron, que se hubieron con sus vasallos como incas, hijos del sol, y no menos que les muestren ahora otros no hombres semejantes que también los adorarán por divinos. Esta fue la principal idolatría de los incas y la que enseñaron a sus vasallos, y aunque tuvieron muchos sacrificios, como adelante diremos, y muchas supersticiones como creer en sueños, mirar en agüeros y otras cosas de tanta burlería como otras muchas que ellas vedaron, en fin, no tuvieron más dioses que el sol, lo cual adoraron por sus excelencias y beneficios naturales como gente más considerada y más política que sus antecesores, los de la primera edad. Y le hicieron templos de increíble riqueza, y aunque tuvieron a la luna por hermana y mujer del sol y madre de los incas, no la adoraron por diosa, ni le ofrecieron sacrificios, ni le edificaron templos. Tuviéronla en gran veneración por madre universal, mas no pasaron adelante en su idolatría. Al relámpago, trueno y rayo tuvieron por criados del sol, como adelante veremos en el aposento que les tenían hecho en la casa del sol en el Cusco. Mas no los tuvieron por dioses, como quiere alguno de los españoles historiadores. Antes abominaron y abominan la casa y cualquier otro lugar del campo donde acierta a caer algún rayo. La puerta de la casa cerraban a piedra y lodo para que jamás entrase nadie en ella, y el lugar del campo señalaban con mojones para que ninguno lo hollase. Tenían aquellos lugares por malhadados, desdichados y malditos. Decían que el sol los había señalado por tales con su criado el rayo. Todo lo cual vi yo en Cusco, que en la casa real que fue del Inca Huayna Cápac, en la parte de ella cupo a Antonio Altamirano, cuando repartieron aquella ciudad entre los conquistadores. En un cuarto de ella había caído un rayo en tiempo de Huayna Cápac. Los indios le cerraron las puertas a piedra y lodo, tomáronlo por mal agüero para su rey. Dijeron que puertas a piedra y lodo tomaron, dijeron que se había de perder parte de su imperio o acaecerle otra desgracia semejante, pues su padre el sol señalaba su casa por lugar desdichado. Yo alcancé el cuarto cerrado, después lo reedificaron los españoles, y dentro de 3 años cayó otro rayo, y dio en el mismo cuarto y lo quemó todo. Los indios, entre otras cosas, decían que ya el sol había señalado aquel lugar por maldito, que para qué volvían los españoles a edificarlo, sino dejarlo desamparado como se estaba, sin hacer caso de él. Pues si, como dice aquel historiador, los tuvieron por dioses, claro está que adoraban aquellos sitios por sagrados, y en ellos hicieron sus más famosos templos, diciendo que sus dioses el rayo, trueno y relámpago querían habitar en aquellos lugares, pues los señalaban y consagraban ellos propios. A todos tres juntos llaman Illapa, y la semejanza tan propia dijeron ese nombre al arcabuz. Los demás nombres que atribuyen al trueno y al sol en Trinidad son nuevamente compuestos por los españoles, y en ese particular y en otros semejantes no tuvieron cierta relación para lo que dicen, porque no hubo tales nombres en general lenguaje de los indios del Perú, y aún en la nueva compostura como nombres no tan bien compuestos, ni tienen significación alguna de lo que quieren o querrían que significase. Capítulo 2. Rastrearon los incas al verdadero Dios nuestro Señor. Además de adorar al sol por Dios visible, a quien ofrecieron sacrificios e hicieron grandes fiestas, como el lugar aquel
como en otro lugar diremos, los reyes incas y sus amautas, que eran los filósofos, rastrearon con lumbre natural al verdadero sumo Dios y Señor nuestro que crió el cielo y la tierra. Espera. No sé, hasta que se me pegan las hojas. Ya. Como adelante veremos en los argumentos y sentencias que algunos de ellos dijeron de la divina majestad, la cual llamaron Pachacamac. Es nombre compuesto de Pacha, es el mundo universo, y Camac, participio de presente del verbo Kama, que es animar, el cual verbo se deduce del nombre Kama, que es ánima. Pachacamac quiere decir el que da ánima al mundo universo, y en toda su propia y entera significación quiere decir el que hace con el universo lo que el ánima con el cuerpo. Pedro de Cieza, capítulo 72, dice: el nombre de este demonio quería decir hacedor del mundo, porque Kama quiere decir hacedor y Pacha mundo. Por ser español no sabía la lengua tan bien como yo, que soy indio inca, teniendo ese nombre en tan gran veneración que no le osaban tomar en la boca, y cuando les era forzoso tomarlo era haciendo afectos y muestras de mucho acatamiento, así, sí señor, encogiendo los hombros, inclinando la cabeza con todo el cuerpo, alzando los ojos al cielo y bajándolos al suelo, levantando las manos abiertas en derecho de los hombres, dando besos al aire, que entre los incas y sus vasallos eran ostentaciones de suma adoración y reverencia, con las cuales demostraciones nombraban al Pachacamac y adoraban al sol y reverenciaban al rey, y no más. Pero eso también era por sus grados más y menos a los de la sangre real, acataban con parte de estas ceremonias, y a los otros superiores como eran los caciques con otras muy diferentes e inferiores. Tuvieron al Pachacamac con mayor veneración interior que al sol, que como he dicho no osaban tomar el nombre en la boca, y al sol le nombraban a cada paso. Preguntando quién era el Pachacamac, decían que era el que daba vida al universo y le sustentaban, pero que no le conocían porque no le habían visto, y que por eso no le hacían templos ni le ofrecían sacrificios, más que lo adoraban en su corazón. Eso es mentalmente. Lo tenían por Dios no conocido. Agustín de Zárate, libro segundo, capítulo 5, escribiendo lo que el padre Fray Vicente de Valverde dijo al rey Atahualpa, que Cristo nuestro Señor había criado el mundo, dice que respondió el Inca que él no sabía nada de ello, ni que nadie criase nada sino el sol, a quien ellos tenían por Dios, y a la tierra por madre, y a las huacas, y que Pachacamac lo había criado todo, que de allí había, de donde consta claro que aquellos indios le tenían por hacedor de todas las cosas. Es verdad que voy diciendo que los indios rastrearon con este nombre y se lo dieron al verdadero Dios nuestro. La testificó el demonio, mal que le pesó, aunque en su favor como padre de mentiras, diciendo verdad disfrazada, con mentira y mentira disfrazada con verdad, que luego que vio predicar nuestro santo evangelio y vio que se bautizaban los indios, dijo a algunos familiares suyos en el valle que hoy llaman Pachacamac, por el famoso templo que allí edificaron a ese Dios no conocido, y que el Dios que los españoles predicaban y él era todo uno, como lo escribe Pedro de Cieza de León en la demarcación del Perú, capítulo 72, y el reverendo Fray Padre Jerónimo Román en la República de los Indios Occidentales. Libro primero. Capítulo 5 dice lo mismo, hablando ambos de este mismo Pachacamac, aunque por no saber la propia significación del vocablo, se le atribuyeron al demonio, el cual es decir que el Dios de los cristianos y el Pachacamac era todo uno, dijo verdad, porque la intención de aquellos indios fue dar ese nombre al sumo Dios que da vida y ser al universo, como lo significa el mismo nombre. Y en decir que él era el Pachacamac mintió, porque la intención de los indios nunca fue dar ese nombre al demonio, que no le llamaban sino Supay, que quiere decir diablo, y que para nombrarle escupían primero en señal de maldición y abominación, y al Pachacamac nombraban con la adoración y demostraciones que hemos dicho. Empero, como ese enemigo tenía tanto poder para aquellos infieles, así hace Dios, entrándose en todo aquello que los indios veneraban y acataban por cosa sagrada, hablaban
en sus oráculos y templos y en los rincones de sus casas y en otras partes, diciéndoles que era el Pachacamac y que era todas las demás cosas que los indios atribuían deidad. Y con ese engaño adoraban aquellas cosas en que el demonio les hablaba, pensando que era la deidad que ellos imaginaban, que si entendieran que era el demonio, las quemaban entonces, como ahora lo hacen con la misericordia del Señor, que quiso comunicarlas. Ya, nos quedamos aquí por un momento, luego la seguimos.